Hola, buen día, bienvenidos a una cápsula más de Diálogos Poliforum. Estamos aquí en este programa derivado de la plataforma de difusión comunitaria en el centro de Poliforum. Tenemos a una gran invitada, ella es Claudia Albor, una amiga y colega muy querida, la cual he aprendido mucho de ti. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola Cari, mucho gusto. Ella es psicóloga feminista y especializada en género sensitivo. Cuéntanos, Clau. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia Albor. Yo soy psicóloga clínica y me he especializado en estudios de género, lo cual me permite trabajar la psicología desde el enfoque género sensitivo, es decir, utilizar la perspectiva de género para el trabajo clínico con pacientes y en especial con mujeres que viven en situación de violencia. Clau, hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy delicado, violencia contra las mujeres en confinamiento. Okay. Muchas veces no sabemos ni siquiera lo que es violencia, el término. A mí me gustaría que nos especificaras qué es, para empezar ahora sí por el principio, qué es violencia, mi Clau. Ok, vamos a hablar específicamente de la violencia por razones de género. Entonces, este concepto se entiende como una forma peculiar o particular de violencia que se ejerce en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, no es cualquier tipo de violencia, no es la violencia social de la que se habla por asaltos o por asesinatos porque te están asaltando o por algún accidente, ¿no? Por situaciones de violencia. No es ese tipo de violencia de la que se habla, no es el acto de agresión nada más, sino la violencia por razones de género o también violencia en contra de las mujeres. No es un sinónimo, pero para que se vaya comprendiendo, es ese tipo de violencia que se ejerce en contra de las mujeres porque son mujeres. Y por la condición de ser mujer, la sociedad ha generado una condición de desigualdad, ¿sí?, en la cual las mujeres nos encontramos en desventaja de los hombres en muchas situaciones. Una de ellas es justamente el hecho de que vivimos un tipo particular de violencia desde que somos bebés o niñas, o mujeres adultas, o mujeres ancianas, o jovencitas. Cualquier mujer en cualquier etapa de su vida puede sufrir este tipo particular de violencia por razones de género. De repente dices, bueno, pero ¿cuáles son esas formas, ¿no?, particulares de violencia? Entonces vamos a ir hablando de ellas. Entonces, para que el término quede claro, la violencia en contra de las mujeres, violencia por razones de género, es un tipo particular de violencia que puede ejercer un individuo o la comunidad o la sociedad en contra de las mujeres por haber nacido mujeres específicamente, ¿no? Entonces, las formas en las que se va a ejercer son muy amplias y también varían de sociedad en sociedad y varían en el tiempo. La violencia es histórica también, no es la misma violencia que actualmente vivimos las mujeres en esta sociedad que la que se vivía hace 100 años. Ni es la misma violencia que viven las niñas en el Estado mexicano que la violencia que pueden vivir las niñas en África o en otras partes del mundo. Entonces, son formas diferentes de ejercerla, pero digamos, el objeto o el destino final es causarle un daño o una transgresión a la vida de la persona, ¿sí?, sea niña, sea adulta, sea anciana. A la mujer. Sí, así es. Híjole, o sea que, por ejemplo, la violencia que vivió mi madre, por ejemplo, no es la misma que se está viviendo ahorita. Muy probablemente no, en muchos aspectos, ¿no? O sea, vamos a ir dialogando sobre los tipos de violencia y las formas en las que se puede ejercer la violencia, ¿no? Para ir poniendo ejemplos muy claros y que esto deje un mensaje más claro. Por ejemplo, antes algunas mujeres, ¿no? Tú me preguntas si tu mamá no sufrió la misma violencia que tú, no sé a qué generación pertenezca tu mamá, pero no es tan extraño, por ejemplo, que antes a las mujeres se las robaban y perdían la deshonra en la familia y entonces después de eso tenían que casarse, ¿no? Era un deber, sí, porque ya habían perdido la deshonra y entonces si esa salida del hogar no concluía en un matrimonio,
pues quien estaba mal era la mujer, ¿no? Entonces era una mujer que ya no iba a ser elegida por otra persona de su comunidad porque ya tenía algo que la marcaba, digamos, ¿no? Entonces, para hablar de violencia histórica, eso, por ejemplo, que sigue sucediendo, de repente nos ponemos una venda en los ojos y pensamos que son cosas de la antigüedad, y la verdad es que en muchos lugares esa situación sigue pasando, pero situándolo en un contexto, esa era una forma de violencia, no solamente de la persona que se lleva a la mujer, ¿sí? Asumiendo que es un objeto, que es algo que puede tomar y decidir un día y te llevo y te dejo en otro espacio. Pero tampoco podían decidir. No, si tampoco podían no decidir. Entonces, ahorita que hablábamos de esas formas peculiares de violencia, pues vemos que la violencia entonces es algo muy complejo. Se le llama sistemática porque hay todo un grupo de sistemas que se involucran para concretar esa acción, ¿sí? Y poder nombrarle violencia de género. No es nada más el que se la lleva y que ella no puede decidir, también es la sociedad que asume que esa mujer se tiene que casar a sus 15, 16 años porque el novio se la robó, ¿no? Entonces era algo que pasaba antes, sigue pasando definitivamente, sí, pero antes era común, y entonces las mujeres se iban y se casaban, y ¿qué seguía? Pues tener hijos, ¿no? Ajá. Porque ese es un designio de las mujeres supuestamente. Hijos y a él. Ser madre, ¿no? En la medida en la que eres madre, te validan como mujer en una sociedad. Entonces, podemos hablar y hablar y hablar, y a cualquier cosa que le querramos escarbar, que eso es lo que permite la perspectiva de género, este análisis, podemos ver que hay muchas formas de violencia. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El que se la lleva, la familia, ¿no? Que no protege a una persona menor de edad, que se queda, que se va, ¿no? Que tiene que ser madre muy joven, en condiciones muy probablemente de vulnerabilidad, que no continúan con estudios, que no tienen acceso a servicios de salud dignos. Entonces se va haciendo un entramado muy complejo, ¿sí? Y no es nada más una persona la que ejerce violencia en contra de esa mujer, o de esa adolescente o de esa jovencita. También es su comunidad, ¿sí? La sociedad. Entonces, sí, es la sociedad. Entonces, es un tema complejo. Entonces, el día de hoy vamos a dejar claro algunos conceptos básicos, como qué es violencia de género, que ya lo compartí, y la otra parte es los tipos de violencia. Sí, claro, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tipos de violencia existen? Porque, bueno, nosotros pensamos que es la violencia verbal y la violencia física, pero no, o sea, hay más tipos que son importantes y que a veces desconocemos de este tema y que lo vemos como normal, ¿no? Cuando está habiendo violencia. Ah, ok. Entonces, bueno, vamos, es bien importante señalar esto porque la mayoría de la violencia, como creces en este contexto que te estoy platicando y que además es la costumbre y es la cultura es así y es la tradición, y realmente nadie veía tan mal que se robaran a alguien, sí, ¿no? Y se la llevaban, y entonces esa mujer se convertía en la madre de los hijos de ese varón, y por lo general, pues aquí nos regimos con algunas leyes, ¿no? Religiosas o de Estado. Exacto. ¿Y cuál era el designio de la mujer? Bueno, pues los hijos que Dios te dé y hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, esa también es una forma de violencia, ¿sí? Que la vamos a ir platicando. Pero entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues muchas relaciones, que de hecho muchas de las relaciones que se comienzan en estas etapas tan jóvenes tienden, no voy a decir que todas, pero sí tienden a llevarse en dinámicas que todavía no hay una convivencia saludable, no se sabe cómo interactuar con la otra persona. Entonces, ¿qué hacen las jovencitas de 17 años, 18 años que se casan? Pues repiten patrones, lo que vieron, ¿no? Embarazos. Claro, comienza desde, violencia en el noviazgo, por ejemplo. Sí, también nos vamos a ir para atrás, pero para ir poniendo un ejemplo de cómo no se ve la violencia, ¿no? Entonces, a veces empieza desde el noviazgo, ¿no? Con actitudes de eres mía, ¿no? Tú eres mi novia, tú me perteneces, tú no sales con nadie. Entonces, ese es un tipo de violencia, ¿sí? Ese es un primer tipo de violencia, la violencia psicológica. Y en la mayoría de las relaciones se piensa que esto es amor, porque el otro te cela, porque el otro le importo tanto que quiere estar conmigo todo el tiempo, quiere saber dónde estoy para que así pueda cuidarme. Sí, o sea, no es que me esté hostigando, lo que pasa es que soy muy importante para él y por eso me está buscando todo el sagrado día,
Que me controla. Y si no le contesto rápido, pero eso no se ve, ¿sí? En las relaciones se han construido eso, ¿qué es lo que eso significa? Que le importas al otro. Y entonces vas negligiendo la violencia psicológica, ¿sí? Y luego hay mucha violencia psicológica porque viene justamente del controlar la vida, el espacio, el tiempo y los límites de la otra persona. Sí. Empiezas a controlarlos. Entonces vamos a hablar de un primer tipo de violencia que es la violencia psicológica. Es la violencia más común de todas, ¿sí? Porque se ejerce absolutamente en cualquier espacio y lo ejerce cualquier persona, pero está tan negligida porque las dinámicas nos han acostumbrado a que no pasa nada. No pasa nada que alguien te insulte, ¿no? Es normal. Entonces hay un concepto, se llama normalización de la violencia. Aquello que yo veo repetidamente y que crezco así, aprendo a normalizarlo. No pasa nada, ¿no? ¿Sí? O sea, a veces vamos a hablar de una relación, ¿no? Para ir siguiendo este ejemplo. Pues ya están juntos, son novios, se van, se ponen a vivir juntos, ¿sí? Y estas actitudes de celar existían desde antes, ¿no? Y luego viene alguna molestia por algo que, pues a alguna de las dos personas no le gustó cómo se dijo, ¿no? Y a lo mejor hay interacciones que son agresivas, ¿no? ¿Y a qué me refiero esto con interacciones agresivas? Que empiezan con te empujo, o te pellizco, o te doy una nalgada, o te doy un codazo, o azoto cosas, o aviento cosas, ¿sí? Pero yo ya estoy en una actitud de ese tipo, yo ya estoy manifestando, ¿sí? Que estoy haciendo uso de la agresividad para externarla y hacerle saber a la otra persona que estoy muy enojado o muy enojada, ¿sí? Y que lo que quiero es destruir algo, enojar, golpear, lo que sea, ¿no? Esas violencias que para muchos podrían ser mínimas, para mí no lo es, pasan, se negligen, ¿no? Se anula, nadie lo ve, ¿no? Pues sí, es que discutimos porque pues yo llegué tarde y él se enojó. Él estaba enojado. Estaba enojado, pero se le pasó, o sea, te pegó algo, no, nada más me empujó y pues me caí en la cama y ya le dije que se calmara y se calmó, ¿no? Entonces, ya hay una primera violencia física, ¿no? Porque la violencia siempre va a ir en aumento. Entonces, te estoy poniendo ejemplos muy mínimos. Celar, empujar, ¿no? Ahí van dos tipos de violencia, la violencia psicológica y la violencia física. Pero hay muchas formas de ejercer esos tipos de violencia. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos para que sepamos que así empieza, ¿no? Que una relación en donde hay violencia, digamos, física severa o violencia sexual no es lo primero que empezó con violencia psicológica y seguramente después con violencia física, y hay algo que no lo vemos, pero es la coerción psicológica, ¿no? Cuando le preguntas a alguna jovencita que se siente mal, ¿no? En su actividad sexual o en su intimidad porque está teniendo relaciones que no desea, le preguntas, ¿te obligó? No, pero es que si no tengo relaciones con él se enoja o se pone a pegarle a la pared, ¿no? O se sangra los puños o avienta cosas. Entonces, pues a mí no me gusta que se enoje, entonces ya mejor le digo que sí, ¿no? Eso es violencia sexual ejercida mediante la coerción psicológica, ¿sí? Mediante un acto de chantaje, ¿no? De chantaje emocional. Entonces se van acumulando, ¿no? La violencia no es así como que, ay, sufro violencia porque me pellizcaron, ¿no? Seguramente te pellizcaron, te aventaron, te rompieron una taza, te hicieron otras cositas y no lo has visto. Entonces es importante saber que la violencia, los tipos de violencia casi siempre están entrelazados. O sea, acabo de agregar un ejemplo de violencia sexual, ¿no? Cuando me siento obligada o me siento forzada a tener relaciones sexuales y no es por la fuerza, pero si no lo hago, el escenario se puede poner muy feo. O hacer cosas que yo no quiero. Hacer cosas que yo no quiero, sí, es muy, muy común. Entonces, en algún momento podemos ir quizás revisando y desglosando las formas en las que se puede ejercer cada tipo de violencia, porque es bien importante que las personas aprendan a distinguir. Hay alguien que dice, a mí jamás de verdad, nunca, o sea, nunca me han hecho nada, pero me ignora. Y yo prefiero que me ignore, ¿verdad? Porque si me ignora, pues ya no me va a pegar, ni me va a insultar, ni nada. Eso también es una forma de violencia. Anular a una persona.
Entonces, me gustaría que en algún momento se abriera este espacio para ir identificando las formas en las que se ejercen esos tipos de violencia. Entonces, he hablado de 3, psicológica, física, sexual, y otro tipo de violencia es la violencia económica. La violencia económica tiene que ver con el control o la restricción o las limitaciones que le pueden poner a una persona o perjuicios en su desarrollo económico. ¿Qué es esto? Poder trabajar, poder tener su propio ingreso, poder manejar sus propios recursos, ¿sí? Poder gestionar el dinero en lo que lo necesita, y a lo mejor mi discurso suena que estoy hablando de una pareja, y por lo general pues sí, o sea, estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Pero no siempre es así, o sea, también hay parejas que no viven juntos y que hay mucho control sobre el dinero, ¿no? ¿Qué hiciste con lo que ganaste? ¿En qué te lo gastaste? ¿Cuánto ganas? ¿No? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, la violencia económica tiene que ver con el control, la manipulación, ¿sí? Del recurso económico de una persona, o algo que todas las formas de violencia económica también pueden ser muy delicadas, pero algo muy grave que no se ve en la violencia económica o que no se ve tanto es que no te permitan trabajar. Por ejemplo, en una cultura machista como en la que vivimos, es muy común que si una pareja heterosexual se une en matrimonio, es muy común que de repente se decida que la mujer no trabaja y se dedica al hogar, a los hijos, ¿no? Y que se dedica a los hijos. Entonces está perfecto porque es un trabajo, nada más que es un trabajo que tiene que ser remunerado, ¿no? Pero si no es así, si no hay una asignación al trabajo que está realizando la mujer en el hogar, bueno, pues al menos se supone que ella puede tener un gasto libre, ¿sí? O sea, saber cuánto necesita para las cosas que necesita de hacer en el hogar, de alimentación, de cuidados, de mantenimiento, asumiendo roles tradicionales, asumiendo que la mujer se dedica nada más al hogar, pero hay muchas restricciones a veces no se permite trabajar, pero tampoco se permite un uso del dinero que no sea limitado, ¿no? O sea, hay muchas limitaciones, hay violencias económicas de te doy 200 pesos para una semana para una familia de 5, ¿no? Y aparte se enojan si con ese dinero no se distribuye como desearía. Entonces este es un tipo de violencia económica, ¿no? Oye, Clau, pero por ejemplo cuando las personas, ¿a qué te dedicas? Al hogar. Pues en el hogar se trabaja también, ¿no? Y es algo que no, como que lo minimizan. Sí, digo, ahora las mujeres han aprendido a decir eso, ¿no? Pero antes respondían a nada, yo estoy en la casa, ¿no? Antes era esa respuesta, ¿no? ¿A qué te dedicas? A nada, yo estoy en la casa, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla eso? De cómo se ha negligido, cómo se ha ocultado, se ha anulado el trabajo que se desarrolla en los hogares. Y es un trabajo porque tiene un tiempo, hay una inversión de tiempo, de energía, de recursos en hacer una actividad que si no la haces, entonces le pagas a alguien por ello, ¿no? Sí. Y no te pagan. Y bueno, la última forma de violencia es la violencia patrimonial, ¿no? Las formas de violencia de género, esta es la última, no que sea menos importante, pero bueno, para irlas describiendo, la violencia patrimonial es cuando hay un daño a las pertenencias o al patrimonio de una mujer, o sí que se le causan daño a sus bienes, o destruir o sustraer documentos de identificación como el pasaporte, acta de nacimiento, tu celular, tu identificación, por ejemplo, nadie le menciona violencia económica que en una pelea te truenen el celular, y si tú lo compraste, invertiste, eso no es violencia económica, es violencia patrimonial porque están destruyendo algo en lo que tú invertiste y que es tuyo, ¿no? Obligar a que cambies las escrituras a nombre de otro, obligar a que firmes algún documento, esa es violencia patrimonial. Entonces, de todas las formas de violencia se van entrelazando, ¿no? Difícilmente te podré decir, una mujer vive exclusivamente violencia económica, y jamás ha habido violencia psicológica, sería impensable, ¿no? Entonces, esas son las... brinca otra, empiezas con psicológica, después es física, sexual, como mencionaste. Entonces, como tú dices... O todas, ¿no? Hay quienes viven todas, y que no lo identifican, ¿no? Y no se dan cuenta. Así es. ¿Quién es y en dónde se ejerce la violencia, Clau? Bueno, hay muchas formas de ejercer la violencia, como te mencionaba hace ratito. O sea, cada uno de estos 5 tipos de violencia se puede ejercer de diferentes formas. Entonces, de acuerdo al espacio en donde se ejerce, se conocen como modalidades de violencia, ¿sí? Las modalidades de violencia
la más conocida o de la que más hemos escuchado hablar es la violencia familiar, la que se ejerce en un contexto familiar. También se ha hecho una distinción entre la violencia familiar y la violencia de pareja, porque como violencia familiar podemos entender un sistema en el que, por ejemplo, papá y mamá pueden violentar a los niños física, sexual, psicológicamente o como sea, ¿sí? O también los hermanos. O algún hermano, alguna niña, ¿no? Entonces eso no es una violencia de pareja, y la violencia de pareja tiene características muy peculiares también. Entonces, una modalidad es familiar, y ahí entendemos que entra la violencia de pareja o de familiares, cualquier familiar, hacia las mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de violencia en contra de las mujeres. Otra modalidad de violencia es la violencia institucional, la que se ejerce dentro de una institución pública, y vamos a entender como instituciones públicas cualquiera de gobierno, ¿no? Cualquier tipo de espacio. Y también es violencia institucional cuando se refiere a empresas privadas, ¿no? O sea que la violencia se está viviendo dentro de un contexto de una empresa, pero de repente dicen, esa no es violencia laboral, porque esa es otra modalidad. Sí es violencia laboral, pero hay que ver qué tipo de violencia laboral estás sufriendo, ¿no? Si es una violencia que transgrede tus derechos laborales, o si es una violencia que te transgrede por el hecho de ser mujer, ¿no? Y si ese espacio laboral pertenece a una institución. Por ejemplo, que una mujer sufra violencia en una facultad de la universidad, ¿sí? Eso sería violencia institucional, ¿sí? Porque o sea, el maestro representa una institución, ¿sí? Y violencia laboral es cuando ocurre en un contexto que hay una relación exclusivamente laboral, ¿sí? Entre los miembros, o compañeros de trabajo, pero en la violencia institucional puede ser cualquier persona de la institución en contra de una mujer, no necesariamente tiene. A ver, un ejemplo más claro: si en la misma facultad un profesor agrede a una profesora, sería violencia laboral, hay una relación laboral entre ellos. Hacia otras personas, violencia institucional. Entonces, y la última modalidad de violencia es la violencia comunitaria, la que se ejerce en el espacio público, ¿sí? Muy común, un ejemplo muy común es el acoso sexual. Ese es un tipo de violencia comunitaria. O sea, la mayoría de las veces que sufres algún incidente de acoso sexual no es ningún conocido. Muchas veces es alguien en la calle, entonces esa es violencia comunitaria. Entonces repasamos las modalidades de violencia, que es la violencia familiar, de pareja, institucional, laboral y comunitaria. Un ejemplo de la comunitaria, Clau. El acoso sexual. Ese es un ejemplo de la comunitaria. ¿Qué otra? Para irnos a algún ejemplo, en algunas comunidades, cuando las mujeres se casan y supuestamente descubren que no son vírgenes, ¿no? Que han atribuido este término a la castidad o a la pureza, son exhibidas en una plaza, ¿no? Las suben no aquí, es en Oaxaca, ¿no? La suben a un burro lleno de latas y el burro va dando vueltas alrededor de la plaza y la gente a exhibirla, ¿no? Esa sería una violencia comunitaria también, ¿sí? No nada más el acoso, ese es un ejemplo. Entonces, o cuando vas en la combi, en el camión, cuando vas, sí, es acoso, ¿no? Que te tocan, pero bueno, como te decía, la violencia es un fenómeno bien complejo, porque una persona puede vivir violencia en el contexto familiar, puede vivir violencia de pareja, puede vivir violencia en la comunidad, puede vivir violencia en su escuela. Y en todos los lugares, en todos los contextos, puede vivir diferentes formas de violencia. Es decir, en algún lugar puede estar siendo víctima de violencia sexual y en otro de violencia psicológica, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo. No podemos separar y decir la violencia existe nada más en la calle o la violencia existe nada más entre las parejas, ¿no? O algunas familias, ¿no? Algunas ciertas características, pues no. Claro. No es así. Y es importante para que nuestros televidentes pues se den cuenta de qué tipo de violencia, y que luego a veces va, si no es psicológica, también va siendo física, y poder identificar. ¿Cómo identificar si alguien está viviendo una situación de violencia, por ejemplo, en casa? Ok, bueno, pues es justo aquí
Hay una herramienta que se conoce como violentómetro. Sí, aquí lo vamos a mostrar. Es una herramienta a la que pueden tener acceso cualquier persona porque la pueden buscar por internet, pero me parece una herramienta muy útil. Obviamente estamos hablando de quien tenga acceso a ver esto, ¿no? Y que lo conozca, porque casi no se conoce. Es una herramienta desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional, que es una forma de medir la violencia. Entonces, el violentómetro siempre inicia con violencia psicológica, por ejemplo, ley del hielo, anular, celar, descalificar, causar aislamiento, prohibir, controlar, ¿no? ¿Qué? ¿Controlar qué? Lo que sea. ¿Prohibir qué? Hasta lo que te comes, ¿no? A quién visitas, con quién hablas, qué actividades haces. Entonces, una primera herramienta sería aprender a identificar si la relación que tengo en esa relación se están manifestando algunos síntomas como eso, ¿no? Como controlar, prohibir, celar, aplicar la ley del hielo, ignorar, ¿sí? Restringir, no sé, se me ocurren muchas formas, ¿no? Por ejemplo, es muy común la restricción de las amistades. O pedir, que es una forma de violencia y mucha gente sigue negándolo, pero exigir las contraseñas de los celulares, ¿no? Y claro. Esa sería una primera forma. ¿Qué otra? Pues si ya estoy sufriendo algún incidente físico como pellizcos, empujones, jalones de cabello, cachetadas, patadas, mordiscos, que me lancen mordiscos, que me lancen objetos, que me aprieten, ¿no? A lo mejor nunca me pegan, dice jamás, pero me aprieta y pues me deja aquí los moretoncitos, ¿no? Entonces, esos son algunos signos de que estoy sufriendo violencia física, porque la mayoría de las personas, sobre todo cuando sufren violencia, le llaman violencia física a que te den un golpe. Y golpe me refiero a algún golpe con el puño, con alguna parte del cuerpo o con algún objeto, ¿no? Entonces la gente no reconoce la violencia física si no es a través de golpear con algo o golpear con el cuerpo, ¿no? Pero también para que se llegue a esa violencia, muchas veces ha habido otras, ha habido cachetadas, empujones, jalones de cabello, escupir, no sé, una patadita, aventar, incluso hasta cerrar una puerta, machucar dedos, no sé, hay muchas formas, ¿no? En las que se puede estar sufriendo violencia física y que no tienen que pensar que la sufren hasta que son golpeadas, ¿no? O sea, claro, y en este aislamiento que se está viviendo de la cuarentena, ha aumentado la tasa de violencia en casa. Entonces, pues, ¿qué hacer si la están viviendo? Bueno, ese es un dato que se ha proporcionado, ¿no? En muchos espacios, que han aumentado las llamadas para pedir ayuda, ¿no? Ese es el dato que existe. En realidad, pues no hay algo que mida cómo se está moviendo el fenómeno de la violencia ahorita, pero sí es bien sabido que en situaciones de confinamiento, como las personas pasan más tiempo juntas, ¿no? O sea, muchas veces muchas de las mujeres que viven con algún hombre agresor o ejecutor de violencia, pues están solas en el día, ¿no? O a veces esas personas trabajan, a veces no, pero digamos que hay un periodo de separación donde no están con ellos, ¿no? Entonces es lógico y es obvio, ¿no? Que si están más tiempo juntos, que si no pueden salir, que si hay restricciones en los empleos, en las empresas o incluso para circular en la calle y que tanto hombres como mujeres tienen que encerrarse, pues es lógico pensar que es más frecuente que se estén presentando las situaciones de violencia, ¿sí? O sea, esto es muy común. Más. Sí, claro, o sea, bueno, es que la violencia es altísima, ¿no? La violencia en contra de las mujeres es una pandemia, es algo que está fuera de control. Entonces, sí, seguramente, o sea, se presenta con un poco más de lo que ya existe, porque tampoco es como que ahorita por el confinamiento voy a empezar a vivir violencia, o sea, más bien es para quienes ya la viven y que ahorita en la etapa de confinamiento se ha agudizado. Todavía más. ¿Qué pueden hacer? Entonces, una de las primeras recomendaciones es que tienen que identificarlo, ¿sí? Si yo no identifico que estoy viviendo una situación de violencia, de algunas de las que mencioné o de las que pueda encontrar, si yo no lo identifico, difícilmente
me voy a acercar a pedir ayuda? Si no me doy cuenta. Si no me doy cuenta que estoy viviendo violencia. Entonces, lo primero es que aprendan a identificar las mujeres, ¿no? Y 2, que acepten que necesitan ayuda, ¿sí? Que acepten, que lo reconozcan y que pidan ayuda, porque a veces creen que se lo merecen, que es un designio, que son las condiciones psicológicas de alguna víctima, pero que sepan que pueden pedir ayuda, ¿no? Que no tienen por qué ser juzgadas. Esa sería otra recomendación. Tienes que, si identificas que estás viviendo violencia, tienes que pedir ayuda. ¿A quién? Lo primero es identificar una red de apoyo, ¿sí? Una red que me pueda dar sostén. De repente dicen, es que a mí nadie me puede ayudar. Bueno, pero a lo mejor si le dices a alguien que estás en riesgo, que estás viviendo violencia, que te sientes mal, a lo mejor sí te pueden ayudar. A lo mejor sí pueden hacer una llamada por ti, a lo mejor te pueden proporcionar un número, ¿no? Entonces, cuando le hablamos a las personas de redes de apoyo, nos referimos justamente a las personas que están alrededor y que no saben quizás lo que está viviendo la persona, pero que podrían ayudar, que podrían decir, bueno, yo no sabía que mi vecina, mi amiga, mi familiar, mi hija, o sea, a veces no son personas tan cercanas y no sabemos. Claro. Entonces, esa sería una segunda recomendación. Una tercera, la primera, identificarlo, la segunda, atreverse a pedir ayuda, la tercera, buscar una red de apoyo y a quién decirle, y bueno, en caso de emergencia, pues llamar. ¿no? Llamar, vamos a poner unos números de atención y apoyo psicológico. Y tenemos también el del Poliforum, que ahí aparecerá. Hay varias instituciones. Damos las gracias, Clau, por haber venido, por haber tocado este tema tan importante. Damos gracias al equipo técnico, a la maestra María Elena Silva Montes, por darnos y ofrecernos este espacio. Recuerden que este programa se inserta en un programa mayor de bienestar en tu casa para darle seguimiento a la comunidad. Los esperamos en la siguiente sesión de diálogos. El tema será manifestaciones psicológicas de mujeres que viven violencia. Esperemos nos acompañen. Gracias, Clau. Gracias, Cari.